Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Hernández y hoy le vamos a hablar sobre la afasia. Primero vamos a definir qué es la afasia. La afasia son alteraciones del lenguaje que aparecen a causa de lesiones determinadas que afectan a nuestro cerebro. Esto por infartos o por derrames cerebrales que se ocasionan. Vamos a hablar de dos importantes afasias. En el día de hoy tenemos la afasia global, que es muy importante, ya que estas son las que realizan alteraciones que parecen ser las dificultades en la comprensión de lectura o de comprender lo que les estamos indicando a la hora de una conversación o a la hora de indicarles sobre de qué trata cada cosa. Esto afecta también a la parte, esto hace afectación a la parte del hemisferio izquierdo, ya que este es el que hace controlación de todo lo de la parte del lenguaje. También verificamos las consecuencias que trae esta afasia global, que es la obstaculización de gran mayoría de la imposibilidad de establecer una relación amorosa o afectiva con otra persona, ya que no puede obtener una buena conversación porque no puede establecer una conversación porque no le logra entender lo que nos indica. Vamos a hablar de un ejemplo muy importante y vamos a indicarle a nuestro paciente, vamos a indicarle sobre qué es un nefero y para qué sirve. En el día de hoy tenemos a Lady, que ella nos va a dar una explicación. Bueno, vamos a indicarle qué es el nefero y para qué sirve. Vamos a dar ejemplo. Entonces, esto es un esfero y sirve para leer, para escribir, y para realizar cartas y demás. ¿Para qué sirve el esfero? No sé. Correcto, aquí vemos que no nos comprendió lo que le indicamos. Estos pacientes tienen una capacidad de escuchar muy bien, pero no tienen capacidad de determinar o de comprender lo que les estamos indicando, sea por un objeto o sea por una causa determinante para una información. Esto es lo que tenemos como afasia global. También otra afasia muy importante es la afasia de Broca. Esta afasia se produce por lesiones de circulación frontal inferior izquierda y áreas adyacentes. Se caracteriza por casi imposibilidad para lograr una producción verbal y fluida. O sea, no comprenden muy bien lo que nos indica y no tienen la capacidad para leer lo que nos pueden indicar, lo que están leyendo. Estas personas hacen muchas pausas porque tienen muchas dificultades para gestionar. Se comunican principalmente por sucesos de sustantivos y verbos. Esta se caracteriza por unas ramas muy importantes, que es la falta de fluidez del lenguaje espontáneo, alteraciones en la escritura, mantenimiento de comprensión auditiva y lectora, difícil en la repetición de palabras, no saben repetir las palabras que les estamos indicando que nuevamente hagan la repetición. También hacen problemas para recordar problemas como nombres, objetos de los antepasados y alteraciones a sus motoras asociadas que no logran comprender muy bien. En este caso vamos a realizar un ejemplo, que vamos a tener nuevamente un ejemplo con un paciente que no logra muy bien realizar nuestra lectura. Ella es Lady y nos va a ayudar realizando un ejemplo de la lectura para saber si ella nos puede realizar la lectura bien. Cerebro cruzada. Bueno, muchas gracias. Podemos evidenciar que realiza muchas dificultades para poder pronunciar una palabra y hace muchas pausas para poder indicarnos lo que está leyendo. La causa más habitual de la afasia de Broca son los accidentes cerebrovasculares de los tipos isquémico, que consiste en la distribución de flujo sanguíneo y oxígeno al área determinada de nuestro cerebro. Esto ocasiona que tengan esas dificultades. Muchas gracias. Voy a hablar de dos afasias. Una se llama la afasia transcortical sensorial. Es un trastorno que afecta el hemisferio izquierdo y afecta el lenguaje, tanto oral como escrito, y esto se debe a accidentes cerebrovasculares.
en los lóbulos temporal, parietal y occipital y corresponde al área 37 y 39. Y la fascia anómica es una fascia que afecta a la persona para reconocer objetos, o sea, no los puede repetir, o sea, eso afecta exactamente a que la persona se le dificulte recordar cómo se llama un objeto. Y esto es a causa de los tumores y de problemas en la parte cerebral. Siga. Buenas. Sigue, se sienta. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Doctora, lo que pasa es que tengo problemas de comprensión de lectura y de repetición. Ok. Comprensión de lectura, pero ¿por qué? Bueno, vamos a empezar. Léeme este párrafo. Aquí, ¿qué dice ahí? En este apartado del capítulo se describen en primer lugar unas cuentas de las técnicas neuroanatómicas más frecuentemente utilizadas. Luego se explica el sistema de orientaciones que usan los neuroanatomistas para describir la localización de las estructuras en el sistema nervioso de los vertebrados. Ok. ¿Y qué entiendes de ese párrafo? Nada. Me toca leer muchas veces para poder entender. Pero si logras entender o no, nada. Pues, Ok. Y para la repetición también, entonces vamos a hacer un ejercicio. Dime, no sé, lesiones en los lóbulos frontal y parietal hemisférico izquierdo. lesión, Lesiones en los lóbulos, lesiones sí, en los los lóbulos, frontal, frente, frontal. no, Bueno, lo que tú tienes primeramente es un síndrome de aislamiento del lenguaje, que este síndrome es sobre la recepción y comprensión del habla y la lectura. no entiendo. Bueno, lo que me acabas de decir. Entonces, no comprendes el texto, ¿sí? Ese es como un aislamiento del lenguaje. Entonces, no vas a comprender todavía. Para este caso, me tocaría enviarte a terapia de lectura y escritura con un fonoaudiólogo. Bueno, y la segunda es como una fascia de conducción, que tienes como una incapacidad para la repetición, o sea, no repites cómo es, sino como que pauseas mucho y eso así. Entonces pues ya esto tocarías con terapia de lectura. Buenas tardes, mi nombre es Viviana. Vamos hoy a hacer un ejercicio, un ejemplo de lo que es la fascia de Wernicke. Vamos a ver su representación. Hola Miriam, ¿cuántos años tienes? No, yo estaba en el campo y luego el avestruz se fue al banco y terminamos allá en la ciudad. Miriam, dime qué dice este párrafo. El avión tenía un carro y luego terminaron juntos en la carretera y ya volaron. Bueno, hemos visto lo que es en representación, lo que es una fascia de Wernicke. Una fascia es la incapacidad para poder expresar el lenguaje y también para poder comprender. Este tipo de pacientes no son conscientes de su problema. Este problema es un problema de lenguaje, ya que no comprenden lo que están diciendo y tampoco comprenden su propio lenguaje. Las afasias, como es la fascia de Wernicke, pueden ser por lesiones cerebrales, cerebrovasculares, también pueden ser por accesos cerebrales o tumores del sistema nervioso central. Esta afasia se caracteriza por una falta de comprensión del lenguaje hablado y también el lenguaje escrito, porque la persona utiliza una serie de frases muy largas y carecen de sentido.
Esto se denomina logorrea. Este es una complicación para la persona porque ni comprende lo que dice y también tiene una dificultad en el lenguaje. Muchas gracias por su Buenas noches, el día de hoy les voy a presentar un paciente que tiene una patología o un trastorno referente a una afasia transcortical motora. Esta es causal por una lesión que tuvo en el hemisferio izquierdo, afectándole el lenguaje, la escritura y el habla. Entonces, el pacientico puede construir oraciones, pero no muy largas, pausadas. Igual, su déficit motor a la hora de la escritura tampoco lo puede coordinar muy bien. En este caso vamos a mostrarle algún ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Anti. Podemos ver que él puede comprender y auditivamente su sistema sensorial está activo. Él procesa la información, pero se le dificulta presentar o exponer el tipo de lenguaje. También le vamos a mostrar cómo es la disposición a la hora de la parte gramatical. En este caso, en el proceso de lectura y de identificación de objetos, le voy a pedir a mi paciente que me lea la palabra, y de acuerdo a la palabra me seleccione el objeto indicado. Santi, lee la palabra e indícame de esta palabra cuál es el objeto relacionado. Carro. ¿Y cuál es el objeto? Como podemos observar, él identificó plenamente cuál es el objeto referente a la palabra. Él puede procesar la información, más se le dificulta a la hora de decirlo. Ahora vamos a pedirle el favor a Santi que me relacione una frase que le voy a indicar y que por favor la escriba. Santi, ahora por favor escribe: yo amo a mi familia. Como podemos observar, el paciente se le dificulta tener o desarrollar la motricidad fina con precisión y trazos uniformes. Pero él identifica la gramática y la puede contextualizar. Santi, ¿cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió accidente? Caía, golpe, piso. Como podemos ver, él repite y hay una relación entre repetición de palabras que nosotros leíamos. Él puede pensar y asociar qué es lo que quiere decir, pero son muy pausadas y se limita a la repetición de acción.